Bueno, benvinguda, Berta. Gràcies, Jaume. Justifico. Això és una conversa, la conversa la farem cadascú en la nostra llengua. La Berta parlarà asturià, jo parlaré català, ens entendrem perquè ens entenem sense problemes. I abans estàvem discutint si calia o no calia explicar-ho, perquè, clar, el fet que la conversa sigui en les dues llengües és un símptoma de normalitat, és com voldríem que fossin les coses. L'haver-ho d'explicar és un punt d'anormalitat, perquè hem de justificar-nos per coses que són òbvies, però ens feia il·lusió que la conversa fos de la manera que parlem nosaltres i que potser estaria molt bé que la gent parlés. Després de tot això, potser val la pena demanar-te que ens facis un apunt sobre això que jo he dit tan fàcil de l'asturià, que hi ha gent que li sonarà normal perquè ho sap, o obvi perquè ho sap, però hi haurà gent que no, que dirà no, l'asturià què és, existeix, què no és. Sí, bueno, gràcies Jaume, por darme esta oportunidad de seguir falando contigo. Llevamos décadas falando y cada uno, para nosotros ya es lo normal, falamos cada uno en nuestra lengua, llevamos entendiéndonos así, yo creo que varias décadas, ¿no? Y eso tiende a llevarnos a lugares bien prestosos, como ya nuestra relación mutua de poetes y de una conversación que nunca se interrumpe, en realidad, y esto es parte de eso. Y es verdad que el asturiano, o el caso de la lengua asturiana, no es un caso tan conocido, ni muchísimo menos, como son les llengües cooficiales del Estado. Bueno, nosaltres fem aquesta llista, no? Els catalans, perquè és gallec, basc, bueno, els catalans i tots el món. Però jo crec que és especialment dolorós, almenys per mi és especialment dolorós, perquè nosaltres hauríem de tenir una sensibilitat especial per això, i no és així. De la mateixa forma que els catalans hauríem de tenir una sensibilitat especial des del meu punt de vista per la varietat dialectal, i no és així. La gent de Barcelona encara tornen de Mallorca dient «Ai, és que no se'ls entén els mallorquins», que dius, per favor. Llavors, ens falta, o sigui, interiorment i cap a fora, la mateixa solidaritat que reclamem i que volem cap a nosaltres. I em sembla que el cas de l'asturià, des d'aquest punt de vista, és un cas molt sensible, molt pertinent. Sí, es un caso, como bien sabe Jaume, que está un poco a medio camino entre la cooficialidad, ahora, no al principio, no hay 4 décadas cuando empezamos el proceso de normalización, sino ahora, está un poco a medio camino entre la cooficialidad o la oficialidad, o una oficialidad en realidad soterrada, de segunda, de tercera, y también una lengua pues, que no figura entre las lenguas del Estado y por lo tanto de les olvidadas, ¿no? Pero bueno, nosotros en realidad llevamos el mismo camino que el catalán, en principio llevábamos el mismo carrer, llevábamos el mismo camino, pero en un momento dado quedámonos en la vía estrecha en vez de en la vía ancha, y la vía estrecha pues llevónos a que ya en el 81, cuando se falle el Estatuto de Autonomía de Asturias, reconoce ahí que el asturiano es la lengua propia de Asturias. De eso llevamos repitiéndolo hasta la saciedad porque está reconocido en nuestra ley superior, que es el estatuto nuestro. Pero esto no nos llevó realmente a casi ninguna parte hasta que ya en el 98, me parece que fue, sale una ley que emana del nuestro Parlamento, de la Xunta General del Principado, que es la ley de uso del asturiano y del leonaviego, que también tenemos esa otra lengua en una franja estrecha de Asturias que ya está en la frontera con Galicia. A partir de ahí sí que se establece en esa ley de uso toda una serie de posibilidades y de elementos posibles a desarrollar. Pero la voluntad política de esa ley que sale y que puxa por que salga, después de alguna manera va desinflándose, va menguando, y nunca en las décadas posteriores llega a desarrollarse esa ley con toda la su capacidad. Eso llévanos a que el movimiento de recuperación, de normalización, está siempre reclamando que esa ley, por lo menos, se desarrolle. Paralelamente, está el movimiento asturianista y las políticas o los sectores y partidos políticos que lo defienden van también siempre pidiendo la máxima, que es la oficialidad y la cooficialidad. Entonces, las dos reivindicaciones van un poco paralelas. Por un lado, tenemos una ley que lo pudiera permitir y por otro, pudiera permitir mucho desarrollo en la normalización, pero no se fa i no se llega a desarrollar. Però la discussió en aquests moments és a favor de la cooficialitat, o almenys el que arriba fora, l'etiqueta és cooficialitat. Sí. I en aquest sentit, què és el que
el que tu creus que no... En què no és cooficial? Si legalment sí que és l'asturià. A mí, recuérdame, hay un verso de Mary Oliver, de la poeta Mary Oliver, que dice, ¿quién quiere un pájaro que casi canta? ¿No? Pues el caso del asturiano y un pájaro que casi canta. ¿No? Estamos ahí. Y de alguna manera tenemos una especie de ansiedad permanente en lo sociológica, la gente que estamos alrededor de la lengua asturiana y de la normalización del asturiano, porque llegamos casi a cantar varias veces en este trayecto, en este recorrido. Quizá la más cercana a la oficialidad fue la última, la de la legislatura anterior, la legislatura del 19, en la cual yo tuve... No, però això també és bo saber-ho, diguem-ne, no? Després hi tornarem si tenim temps del tema. Sí, tuve al cargo de la Consellería de Cultura, Política Lingüística, Deporte y Turismo. Y turismo. Que también fue muy importante. Bueno, en el COVID. Sí, con el COVID fue importante. Turismo y COVID, poca broma. No fue ninguna broma, no. Pero bueno, ahí sí que se produce un momento prácticamente en el que casi llegó a materializarse, pero no llegó, porque todo esto al final... Però quan tu dius quasi llegó a materialitzar-se, vols dir... Falta un voto. Canvi, ja, però és un canvi en l'Estatut. Claro. El que estem parlant és d'això o no? Sí, hay un cambio en el Estatuto, d'això? necesariamente hay un cambio en el Estatuto, porque esto sigue el proceso que siguieron todos los lingües en el momento de la transición, que ya el cambio tiene que aparecer en el Estatuto, a partir de ahí llévase al Parlamento del Estado y a partir de ahí, bueno, ya se establecen una serie de protocolos. Pero lo primero, les 3/4 partes de la votación de la Xunta General del Principado tienen que votar a favor en el cambio del Estatuto, y faltó un voto para que eso se produjera, un voto que se contaba con él y en el último momento pues no se contó. Por eso fue el casi en esta última legislatura. Hay que decir también que por primera vez el Partido Socialista, que era un partido de gobierno en Asturias, un partido que lleva gobernando casi todo el tiempo desde la transición, salvando periodos cortos del PP o de partidos similares, lleva por primera vez en su programa electoral, por primera vez, jo crec que aquesta la va ser oficialidad. una molt bona notícia. Claro, esa I fue continua sent-ho, perquè continua sent així. Esa fue la gran noticia, ese fue el gran cambio, que un partido de gobierno como el socialista llevara la oficialidad en su programa electoral. A partir de ahí, claro, tenía el compromiso con la ciudadanía de llevar también el asturiano a la Xunta General y someter los cambios en el Estatuto. Ahora ya las circunstancias en esta nueva legislatura son otras, Jaume, y ya parece que ese centímetro en el que tuvimos de la oficialidad está agrandándose porque la circunstancia de la derecha en el Parlamento y de las fuerzas políticas y otras. Tu explicaves això del PSOE. Les reticències són només a partits polítics o hi ha alguna altra... Les dificultats o la reticència perquè això es plantegi, perquè es pot plantejar en termes de votació política? Pues hay una especie de contradicción, ¿no? Hay una reticencia histórica de la derecha en Asturias, pero no només de la derecha. Pero no en otros sitios, como en Galicia, por ejemplo. Pero hay una reticencia histórica hacia el asturiano y hacia la normalización del asturiano, que de alguna forma contradice además muchas de las cosas que después faen en otros lugares, como es el caso de Galicia, ¿no? Pero también es verdad que todo esto sustentase en una encuesta sociolingüística que se hizo en el 18, que se hizo en el 18, no, que se publicó en el 18, pero venía el 17, y en esa encuesta sociolingüística salen datos que de alguna manera no es que nos sorprendan, esto es como un estudio que hay también que se dice descubrir lo que se sabe. Esa encuesta sociolingüística descubre lo que se sabía ya, y es que la mayor parte de la población asturiana está de acuerdo con la oficialidad del asturiano, cree en la normalización, quiere que el asturiano tenga en las escuelas, país que está poco representado en los medios de comunicación, en la toponimia, fin, a la universidad. En esa encuesta la sociedad asturiana y la ciudadanía fai como una crítica a decir, pero que faen los poderes públicos que no acaben de dar a esto un estatutos de normalidad, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay una reflexión colectiva también, no es que las encuestas sociolingüísticas influyan directamente sobre el ciudadano de a pie, pero sí hay una reflexión colectiva. Y eso también es el producto de 40 años de batalla por la normalització d'esta llengua. No? Sí, però és molt interessant, em sembla, això que expliques amb Galícia. Clar, Galícia està tan a prop Galícia, perquè el País Basc també ho està, però és una altra situació.
però que són casos, de fet, a dins de la península cadascun dels casos és diferent. Sí, és diferent i totalment. a dins de les llengües. El cas del català al País Valencià o a Mallorca, a Menorca o a Catalunya no és el mateix. I en el cas d'Astúries és interessant aquesta, ja no és reticència, sinó aquest prejudici clar contra la llengua, Sí. és un prejudici intern a Astúries i és un prejudici que jo crec que no és ideològic, o sigui, perquè és tant de dretes com d'esquerres. Jo he estat en converses amb gent d'esquerres que plantegen això una mica com ara per què ens hem d'entretenir amb una cosa nacionalista, amb una desviació nacionalista que seria la reivindicació de la llengua. Tu creus que aquesta situació és coneguda a Catalunya? És a dir, la relació entre Astúries i Catalunya funciona, no funciona? Pues la verdad es que no funciona. Ya. Podríamos Está bien. Cambian de tema. andar con otros compañeros calientes, pero yo creo que en este sentido funciona Sí, en sí. muchísimos otros aspectos. Funciona quizá ves un poco o mínimamente los aspectos más directamente culturales, literarios, porque hay relaciones históricas que tenemos entre nos, tú y yo, y un caso más però de això és- muchísimos más, pero això acaba lle- sent a títol particular, sí, personal, lle no? sí, y después, desde las instituciones, algo funciona un poco en lo cultural, siempre, pero realmente exige mucho esfuerzo, ¿no? Esa especie de complicidad, estamos todos en el mismo barco, vamos a hacer alianzas que sean cómplices en las dos direcciones, además, porque siempre nosotros en asturiano, bueno, lógicamente tenemos el vezu de situarnos en el lugar de lo inferior frente a las otras lenguas oficiales, pero creemos también que en este nuevo empoderamiento que tenemos un poco, que también tenemos mucho que ofrecer también a las otras lingües peninsulares que tienen otro proceso, pero que nosotros también de alguna forma agarramos el proceso de normalización en otro punto y aprendimos otras cosas diferentes. sí. Y también podemos ofrecer otras enseñanzas, por decirlo de alguna forma. Pero creo que no existen realmente de una forma pues, fluida o institucionalizada las relaciones con el mundo de las instituciones catalanes, más que de forma anecdòtica o para casos concretos. Jo recordo, la primera vegada que vaig sentir la meva vida parlar de l'asturià va ser en una trobada de Galeusca, que dius, bueno, no hauria de ser l'entorn perfecte, diguem-ne, no? En una trobada de Galeusca a Galícia, en la qual van venir uns representants d'Astúries a demanar que volien entrar al Galeusca i per tant que fos Galeuscas, no sé, as Galeusca, i la reticència va ser brutal. Sí, tremenda. I la gent, sobretot els gallecs, dient que no, i jo no entenia res, senzillament no sabia de què estàvem parlant, Però, clar, després quan hi tornes a mirar-ho, dius, ostres, si el mateix entorn de Galeusca diu, no, és com el germà petit o el cosí petit que molesta, no? Quita niño, hòstia, clar, tenim problemes, I jo crec que Astúries no funciona o no ha tingut espai en l'imaginari polític i cultural català, diguem-ne, no? Que és un imaginari. Per una banda, volem ser com els grans, volem ser com França, la literatura catalana la comparem, que això ens causa un munt de problemes, perquè contínuament no ens comparem amb Dinamarca o amb Portugal o amb Grècia, en països d'una població similar i amb una capacitat cultural, sinó sempre discutim Catalunya i Itàlia, Catalunya i França, Catalunya i Estats Units, Catalunya i Anglaterra, problema segur. I després, des del punt de vista nacional, les fantasies de comparació és Quebec, Escòcia, que moltes vegades són societats que no tenen res, o sigui, que una altra cosa és que hi hagi nacionalisme, però la semblança entre Escòcia i els escocesos i Catalunya i el català és poquíssima, diguem, no? Però en això realment Astúries no existeix, o sigui, no hi és com a referent, diguem-ne, no? Potser perquè nosaltres hem estat durant molt de temps vivint, no sé si la realitat, però sí la fantasia de la majoria, el català ha de ser la llengua majoritària, volem ser un país que s'autoregula, etc. I des d'aquest punt de vista, els llocs en els quals la llengua del lloc és una llengua minoritària, és com incòmode, no? O sigui, ens interessa més... Sí, en aquel momento que ya llovió mucho, Jaume, porque aquel encuentro de Galeusca, ya no se falla encuentros de Galeusca, ya desde hace mucho. Yo recuerdo, yo fui a algunos de aquellos encuentros, no sé si ese de Galicia en concreto, pero recuerdo que había dos problemas fundamentales para los asturianos en ese momento.
Había uno que era un poco ridículo, patético, Bueno, diríamos, que siempre era son ridículos. cómo metemos en Galeusca el asturiano. Y decíamos, Sí. nosotros decíamos, haciendo un poco de broma, pues bueno, la última A ya Asturias, no hay falta de cambiar ni el nombre. Bueno, pero el problema de fondo y el rechazo había por desconocimiento, Sí. y en ese desconocimiento siempre, pero estos quién son, pero esto ya na lingua, non lo lle, quién sabe, non sabe. Bueno, había esa parte primera, pero nosotros que siempre íbamos como con los nuestros informes lingüísticos, había otro tema político y venía sobre todo de Cataluña, venía del catalán. Y era un tema que ahora suena no es muy raro, pero que en el momento parecía que tenía peso. Y era el siguiente. No puede entrar aquí en este reparto todo el mundo. Sí. No puede entrar todo el mundo porque esto entonces diluise. Va diluyéndose, y entonces nosotros ahora tenemos las fuerzas equilibradas entre el gallego, el euskera y el catalán, y si empiezan a entrar los asturianos, era como, ¿y después quién va a venir? Bueno, pues vendrían todos los lingües que tuvieran que venir, ¿no? I l'aragonès, per exemple. Aragonès, No, és que l'aragonès que ja directament ni existeix. Ya. O sigui, sí. Entonces, había una reticencia política importante, y era esa. Aquí el territorio político, lingüístico ya está repartido. Y está repartido y está bien así, no queremos cambiarlo, porque si lo cambiamos, habrá que hacer un nuevo reequilibrio de fuerzas. Y eso era lo que se nos transmitía. De hecho, tuvimos años yendo a Galeusca y nunca se votó la nuestra admisión dentro de Galeusca, que ya es un poco triste, porque després Galeusca... No, perquè si en aquell context no era possible, ja ni t'explico. Però això, ostres, jo crec que és molt interessant, però ja des del punt de vista actual nostre. És a dir, tu deies abans, Astúries, què pot aportar Astúries i l'asturià a Catalunya? Jo crec que pot aportar coses... Jo n'estic convençut, però n'estic convençut, entre altres coses, perquè Catalunya ha de repensar el seu estatut i el seu horitzó, el seu somni en aquests moments. I aquesta fantasia o aquest cap a on volem, aquesta missió que jo crec que ha de ser nova per Catalunya, és una missió, per exemple, en el cas de la llengua, que té més a veure amb un escenari en el qual la llengua de Catalunya, la llengua pròpia de Catalunya és el català, no es discuteix, però aquesta llengua a hores d'ara ja és minoritària, mentre que no ho era fa uns quants anys, i pocs de nosaltres l'hem imaginada com a minoritària, i hem de repensar el discurs i la capacitat per gestionar-la des de la minoria, diguem-ne. Des de la minoria lingüística, potser no la minoria política. Amb la qual cosa, tots aquells espais en els quals les llengües són minoritàries passen a ser espais essencials. I ho és el País de Gales, ho és Astúries, ho és... Llavors, aquesta actitud com de... o de jo soc muy espabilado, o de menyspreu cap al dèbil, quan tu ets, si no dèbil, semidèbil, és una cosa que jo crec que ha quedat completament desenfocada. I per tant, bueno, no sé, jo... Pero hubo-la. No, hubo-la, claro que hubo-la. Sí, i avui en claramente. dia encara hi és. Sí, avui en dia encara funciona. Després també amb tot el tema del procés pel mig, etcètera, però és la llei. No, nosaltres només ens asseiem a les taules dels grans, no? Claro, queremos jugar en esta... No anem al kindergarten, ¿no? Claro. Bueno, pues que potser estás al kindergarten y no lo sabes. Claro. Este es nuestro problema, conflicto eterno, eterno, desde que se empieza en los años 70 el movimiento de recuperación lingüístico moderno del asturiano, un poco con lo que lleva la cultura catalana, pero después tuvimos otros diferentes, por ejemplo, con los gallegos que son los nuestros famosos primos hermanos, y siempre tuvieron un poco la sensación de que estábamos demasiado cerca y que, bueno, que si tenemos además una franja de Asturias de Leo Gallego, que nunca, o Naviego se llama, o gallego asturiano. Y había un conflicto también de, entonces, ¿qué pasa? Las nuestras fronteras lingüísticas son de tan, en fin, claro, son en realidad no son conflictos, son realidades de la filología y realidades de lo que lleva las lingües en el territorio, que después si lo elevas a conflicto político conviértense en discusiones un poco peregrinas. Pero con Galicia ahora, sin embargo, en las cuestiones culturales, des del galleguisme tenemos otra relació. I L'asturianisme... això ha estat bo o ha estat dolent, segons tu? Perquè, clar, jo també una de les primeres coses que em va sorprendre quan vaig a Astúries, ja amb una mica més de consciència, era aquesta cosa que a Catalunya la podríem explicar d'una altra manera, no? Però vull dir que l'esquerra i els moviments d'esquerra han estat bàsics per l'asturianisme, però a la vegada són bàsics, però també el limiten, perquè semblava que haguessis de ser d'esquerres per defensar l'asturià, diguem-ne. Quan a Galícia, que té molts altres problemes, però, clar, la llengua és una llengua que és
transversal políticament, diguem-ne, perquè se suposa. Sí, Galicia consiguieron, bueno, de alguna forma, que la lengua sea patrimonio de la ciudadanía en general, ¿no? En genérico, que creo que es realmente donde deberíamos llegar. Bueno, yo creo que, exacte, claro, que la lengua no es patrimonio de ninguna fuerza política ni de ningún partido, ¿no? Pero bueno, no es fácil llegar ahí tampoco, ellos llegaron por otro camino diferente. Y también, pero bueno, ahora nuestras relaciones creo que cambiaron, también la proximidad nos convierte en algo más fácil todo, ¿no? Bueno, en cuanto a las relaciones literarias, por ejemplo. Yo creo ahora ya, hablando de literatura, y ahora que salió las relaciones literarias con Galicia, creo que, por ejemplo, hay una gran dificultad, con Galicia menos nosotros, al menos, pero sí con Cataluña, en acceder, en el acceso a la literatura catalana contemporánea. Y esa dificultad no es porque no lleamos en catalán, que lleemos, bueno, lo que podemos y quien puede, sino porque creo que no hay una política clara de traducción de la literatura catalana, bueno, ya no digo al asturiano, sino incluso al castellano, ¿no? Sí. Porque yo soy una gran atenta a la literatura catalana, y si no lo oyes, ya simplemente no ves nada. Vas a una librería tan maravillosa como esta, la Central, en otro lugar, y no atopes literatura catalana en el sentido amplio del término que se está haciendo ahora, traducida o comercializada fuera de Cataluña. Yo siempre que vengo aquí a Barcelona aprovecho para comprar literatura catalana, pero debería poder comprarla al lado de mi casa en cualquier lugar, en Madrid, donde viví 20 años, en Asturias, donde viví otro tanto. Entonces, ¿hay ahí una política real? Porque nos lo preguntamos muchas veces en las tertulias. ¿Hay una política real? ¿Hay un diseño de cómo se traduce? Yo siempre te lo quiero preguntar, Jaume, de cómo qué debe traducirse, cómo y en qué medida la literatura catalana, ja no digo la clàssica, digo la contemporània i l'actual. El tema aquest de com pot haver-hi relació entre les diferents llengües, diguem-ne, perifèriques, tot i que la paraula ja és una mica complicada, diguem-ne, no? Però ha estat la història d'una sèrie de fracassos encadenats o de fracassos coordinats, és a dir, un és el Galeus, que és la idea mateixa del Galeus, de que les literatures perifèriques es connectessin i es coordinessin entre elles, és que directament ja no hi ha trobades d'aquest tipus, no? L'altra és la història d'Espanya com a estat plural fallit, diguem-ne. Hi ha una responsabilitat per mi clara. O sigui, Espanya té l'Instituto Cervantes, que se suposa que es dedica a promoure el castellà a tot el món, però en cap moment no ha pensat que en la mateixa Constitució d'Espanya, o sigui que no hi ha res a la Constitució espanyola que prohibeixi que, d'acord amb l'article 3.3 de la Constitució, l'Estat digui anem a fer un institut, que no sé quin seria el nom, Rosalía de Castro, de divulgació de les llengües i de coordinació de les llengües perifèriques entre elles. Això directament no ha existit mai, i la discussió sobre les llengües al Congrés ho demostra. I l'altre és un altre fracàs, que per mi no és tant un fracàs com una inassistència. És a dir, a Catalunya hi ha una zona grisa, és a dir, la relació amb les altres cultures de l'Estat, lingüístiques de l'Estat, no hi és. Catalunya té el seu mini Cervantes, que és el Llull, que està molt bé i funciona molt bé per altres coses, després en podem parlar, però que està pensat per difondre la literatura catalana a l'exterior, i té la Institució de les Lletres Catalanes, que està pensada per difondre la literatura catalana en les terres de parla catalana. I llavors, quan jo hi vaig ser, tant tu com jo hem tingut, a més de ser escriptors, hem tingut responsabilitats de gestió cultural o en la literatura. Quan jo vaig ser a la institució, jo preguntava, bueno, i llavors qui organitza les activitats de literatura catalana a Madrid? Bueno, no, això no toca. O entre la literatura catalana i la literatura gallega, basca o asturiana. Això no existeix. Llavors, hi ha una zona grisa que és la història d'una irresponsabilitat. És a dir, som nosaltres que no hem estat capaços d'organitzar això. Si això és perquè no toca, perquè hi ha poc a guanyar, perquè tot això són poques literatures petites, pocs autors, pocs llibres, perquè políticament és complicat, perquè, no sé, les raons poden ser moltes, però mai ningú s'hi ha posat. I aquí jo crec que la responsabilitat és de tothom, diguem-ne, no? Hi ha una responsabilitat més gran des dels poders polítics, perquè en la societat, o sigui, a nivell particular sí que hi ha relacions, i els llibres, hi ha llibres que es tradueixen, hi ha editorials que n'hi ha més ara que fa 20 anys, que fan l'esforç de traduir llibres,
i organismes, diguem-ne, de la societat civil com el PEN tenen. O sigui, sí que hi ha una certa relació, però aquesta relació és sempre al marge de qualsevol esforç institucional. I jo no conec cap oficina del govern gallec, ni del govern asturià, ni del govern basc, ni del govern català, que s'assegui i digui a algú, escolta, la teva feina durant 4 anys és promoure això. I seria facilíssim de promoure. Perquè aquí no hi ha una oposició, no tens uns ciutadans que activament estiguin oposant-se a això. Exacte. Cosa que sí que passa en altres casos, diguem-ne. No, senzillament és com no ha entrat mai a l'agenda. I com que no entra a l'agenda no existeix, i com que no existeix no passa res. I al final, les poques coses que hi ha moltes vegades són a través d'això que dius tu. Jo vaig a un lloc i vaig a les llibreries i compro llibres, o ha salido en el País, en Babelia, informació sobre un escriptor asturià que dius, hòstia, ens queixem de que per anar de Barcelona a Múrcia hem d'anar a través de Madrid i en canvi no ens queixem que per llegir literatura gallega jo hagi de saber-ho per una entrevista en castellà a Babelia, que a la Xuspato li donen el Premi Nacional. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que lleve una especie de resultado de una gran o cómplice irresponsabilidad, sí. ¿No? Porque, y de hecho, Galeuska, que estábamos hablando ahora de ello, de alguna forma quería saltar esa frontera, quería saltar esos llindes, y ¿cómo les quería saltar? A través de la literatura. Decimos, bueno, no hay una gran, no fluctúa la cosa por otros lados, pero la literatura igual sí podemos hacerlo. Pero bueno, fue un intento que también quedó un poco probe, ¿no? Después. Creo que también, pero hubo una transformación en todo este tiempo. Cuando, tú si te acuerdas, cuando había Galeuska, lo que pasaba y era que en realidad a nos, y ya no solo a los asturianos, sino también a los catalanes, a los gallegos, a esas literaturas y a los que eran, no estábamos invitados a la fiesta, no estábamos invitados a ninguna fiesta. Sí. Entonces hacíamos la nuestra propia fiesta, y la nuestra fiesta era Galeuska, como no nos invitan a otras, pues hacemos nuestro picnic, ¿no? Pero después sí que hubo una transformación, empezaron a invitarnos a las fiestas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, bastante pionero en eso fue Berines, ¿no? Ese encuentro cerrado tan anacrónico también, pero tan maravilloso que lle Berines. Y otros tantos, empezó a hacer este mundo de los festivales, ¿no? De las vaques gordes de los festivales, sobre todo de poesía, porque los festivales son casi siempre un poco de poesía y tal, donde empezamos a ser invitados vosotros los catalanes, los gallegos, los vascos, y ya ocasionalmente a la literatura asturiana empezó también, empezásenos a invitar, porque convidábamos un poco a estar por allí de una forma discreta, pero ya estábamos. Entonces, ahí ya vimos que la fiesta tenía que ser de todos y de todes, ¿no? Y de todas las lenguas. Y de alguna forma fue transformándose. Creo que otra cosa diferente es lo que fales del PEN. Claro, el PEN lo que nos da es una proyección entre nos, y creo que en eso es muy interesante. Nosotros estamos postulándonos desde el asturiano para entrar en el PEN internacional, porque, y fíjate, comentándolo estos días de atrás con compañeros y compañeras de Les Lletres, decíamos, es muy interesante la proyección del PEN hacia fuera de España, pero es muy interesante que el PEN pueda servirnos de proyección entre este vacío o zona gris que tú llames, que hay entre las lingües llamadas periféricas, o como querramos denominarles, bueno, ya sin entrar en demasiados matices, ¿no? Entonces, el PEN yo creo que ahí puede jugar un papel, si conseguimos jugar de forma inteligente, de forma afinemos ahí esa especie de equilibrio y de partida, porque las instituciones ni lo fixeron, ni parece que lleven camino de facelo. Y yo como consellera, igual que te pasó a ti en el instituto, en la institución de Les Lletres catalanes, a mí pasóme que cuando llegué a la consellería, yo además llevaba tiempo en Madrid, no desconectada ni mucho menos de la cultura asturiana, pero bueno, de algunas cosas más particulares. Y también pregunté, digo yo, bueno, vamos a ver dónde está diseñado las nuestras relaciones con tal, y dijeron, no hay diseño. Digo yo, no hay diseño, pues, pero que siempre estamos con el... No hay diseño ni intención. Siempre estamos con el adanismo, tenemos que empezarlo todo, entamarlo todo otra vez. A las mujeres pasarnos eso, tenemos siempre esa sensación con el feminismo, que estamos siempre, tenemos que empezar todo de nuevo desde el principio, ¿no? Y yo cuando llegué a la consellería, no es que no se fixeran cosas antes de llegar yo, obviamente, sería ridículo, pero sí había algunas cosas determinadas que llevábamos pensando en ellas como colectivos de escritores en la cultura muchos años, muchísimo tiempo,
y que llegue si no se fixeran realmente. Bueno, non se fixeran porque non hai esa voluntad, pero non tanto porque haya unha voluntad en contra de non facele, sino porque la voluntad política ou la voluntad político-cultural iba en outras direcciones, e cando se fai unha dirección, tú, cando estás xestionando, daste cuenta que outros se abandonan ou queden a semi, ¿no? Ahí un poco en la oscuridad o en barbecho, a ver si alguien llega, ¿no? La mano que sepa arrancarla, como en el poema de Becker. ¿Qué pasa? Que llegamos y dijimos, bueno, habrá que hacer una estrategia. Pero claro, una estrategia ya colectiva, no llega en una sola dirección. Y fue muy difícil hacer cosas, diseñar algo global, y sin embargo no fue tan difícil hacer cosas particulares. Quiero decir, en teatro hubo encuentros de todas las lingües, hicimos encuentros de muchos tipos donde siempre teníamos la conciencia de que participaran las lingües, ya no solo los territorios, sino los territorios representados por las lingües. Bueno, pero eso no se fa y no se improvisa de un día para otro, no? Jo crec que això també ens passa als catalans. Els catalans la cultura catalana és una cultura bona fins allà on arriba la iniciativa particular, és a dir, aquest és un país amb una energia, amb unes iniciatives i amb una capacitat per dir, bueno, si no ho fa ningú ja ho faig jo, però després amb moltes dificultats per anar més enllà d'això, en les articulacions polítiques d'això, diguem-ne, no? M'ha agradat aquesta imatge que deies tu de que ja les coses particulars es fan, però costa anar més enllà de les coses particulars. Jo crec que s'ha de reivindicar o s'ha d'exigir, és a dir, que s'ha d'exigir a les autoritats polítiques, que som nosaltres mateixos, que a part d'aquesta dimensió de difusió internacional, que està molt bé, que coincideix a més en el cas del PEN, en la societat civil amb el PEN, de dir, no, és parlar interpares en el món i també carregar ideològicament i carregar des d'un punt de vista de contingut, no és dir, no, és que m'han de conèixer, t'han de conèixer per què? Perquè quina raó hi ha? Perquè sigui important que et coneguin a tu. No, vull participar en el debat internacional sobre els drets d'autor, sobre la censura, sobre la repressió, sobre la pau, que són els debats del món, i vull participar-hi en asturià o en català o en gallec o en euskera. Però a més d'aquesta via, que és la de la societat civil, ha d'haver-hi una via institucional, que ja no és ni política, institucional. És a dir, hem de ser capaços de reclamar, d'exigir, de dir, bueno, escolti, igual que vostè es dedica a promoure el castellà a Dinamarca, doncs vostè ha de decidir si el país que promou a Dinamarca és un país que té una llengua o que en té 5 o 6 o 7, diguem-ne, no? I jo crec que realment, fins que no siguem capaços de generar aquest discurs sobre la riquesa, sobre la diversitat i la riquesa com una manera de presentar Espanya, mentre Espanya existeixi, tenim problemes. I a la vegada, tampoc no té cap sentit que nosaltres exigim que Espanya, entre cometes, faci això si nosaltres no ho fem. Llavors, jo aquí crec que nosaltres hem de demanar i exigir, no sé si és la paraula, però això de dir, escolta, quina política tenim de relació amb el gallec, amb l'asturià, amb l'euskera, amb l'aragonès, des de les coses particulars, intercanvis d'escriptors, traduccions, no sé què, fins a coses més institucionals. És a dir, Galeus que es va deixar de fer, però fins que es torni a començar, diguem-ne, no? I pot ser privat, diguem, de les associacions d'escriptors, com era en el seu moment, o podria ser institucional. I tot plegat és prou petit, perquè només que estableixis unes quantes relacions entre persones, passen coses. En aquest país no paren de passar coses. I les coses hi són, vull dir, els llibres hi són, els llibres es tradueixen, la gent es coneix. Vull dir que seria relativament senzill. A mi em sembla que això hauria de ser un objectiu polític, en el sentit de política cultural, però sincerament no conec ningú que ho porti a la seva agenda. No, de alguna manera les postures particulares como la tuya, que traducen no solo de las grandes lingües al catalán o del catalán a otras lingües, sino de las lingües del contorno, de la contorna que decimos en asturiano, que son les próximes a nos, como del asturiano, ¿no? Siempre hay un caso que yo pongo de ejemplo, el tuyo, como traductor, como agarres de una lengua como ya el asturiano, una lengua que tiene, pues tiene una proyección menor, obviamente, y como la tornes al catalán. Ese son, eso, que es lo pequeño, ¿no? Pero y el centro de la cuestión, en el fondo, si eso lo conviertes en una política estructurada de traducción y de edición. Però aquí la mirada de la literatura, i especialment de la poesia, és clau. És a dir, tu en poesia saps, perquè ens dediquem a la literatura i perquè ens dediquem a la poesia, sabem que el petit i el gran no existeix. Vull dir... Bueno, y un proceso muy fácil para nos, para les lingües minoritàries o perifèriques,
de legitimación. Y un proceso en el que desde la literatura podemos ejercer la legitimación de cualquier lengua, porque realmente de cualquier lengua, aunque no sea oficial, aunque no sea una lengua normalizada por completo, etcétera, etcétera, porque realmente es un proceso a fechos, a resultados. Aquí está esta lengua traducida a otra i com és possible, no? Com se fa real. Per això que diu el Ridó, el taló, em sembla que és la traducció, no? Hi va haver un moment a Europa en què l'aportació més important a la literatura a Europa la fa Islàndia, amb les sagues, que en aquell moment és un país on devia haver-hi 100.000 persones. I què vol dir gran i petit, diguem-ne, no? I des d'aquest punt de vista, per mi, aquí sí que hi ha una afirmació, no sé si arriba ideològica, però és dir, no, jo vull traduir Billy Collins, que és el poeta més important en el país més gran de la llengua anglesa, i és un senyor que ven 200.000 exemplars dels seus llibres, però vull traduir Albert Pinyán, que escriu un asturià. I no és per dir los dos extremos, no. És perquè a mi em sembla que la mirada de la poesia és igual de gran o de petita en un lloc o en un altre. Per mi, una de les poetes més grans que jo conec és Emily Dickinson, i Emily Dickinson no va publicar res en la seva vida, ningú no sabia qui era, i ara s'ha convertit en una cosa enorme. Però l'hem convertit en nosaltres perquè ens és igual si era gran o petita i si publicava molt o si coneixia molt, no? Vull dir que aquí jo crec que hi ha una lliçó, i és una lliçó que va associada, i tornem al començament de la conversa, a les llengües. És a dir, si no, per què a través del PEN, per exemple, el compromís del PEN català és un dels promotors de la candidatura del PEN asturià en el PEN internacional, no? Però a través del Carles Torner, per exemple, i de la Simona Scravage, que van fer una feina extraordinària amb les llengües indígenes a Mèxic, en aquests moments hi ha el centre PEN de Chiapas, de les llengües maies, de les llengües... Tot això, clar, tu diries, quin sentit té que hi sigui? Bueno, és que quin sentit té que no hi sigui? O sigui, hem de treballar a la vegada, i hi ha la mateixa importància i el mateix grau d'energia cultural o social en un espai gran que en un espai petit. I si no entenem això, el món se'n va... Sí, un cambio de narrativa completamente. Yo creo que... Y el que nos fai falta, ¿no? Porque vamos cambiándolo de una forma parcial, pero quizá a veces teníamos que, no pararnos, porque no hay que parar si el mundo no se para nunca, pero sí, de alguna forma, hacer una reflexión conjunta sobre la nueva narrativa. ¿Qué supone este mundo de les lingües? Porque, bueno, tenemos unos tópicos allá asumidos, tú también eres profe, igual que yo, y tenemos esos tópicos asumidos de que en el alumnado ya nos dicen, pero les lingües emprovecen o enriquecen el mundo. Ellos dicen enriquecen, pero no saben lo que están diciendo, ¿no? No hay una reflexión realmente de fondo, y bueno, cuando dan con profes como nos, pues decimos, bueno, vamos a ver esto realmente, cuál es el enriquecimiento, En aquests moments, jo l'altre dia llegia un lingüista d'un cert pes que deia el panorama mundial pel que fa a les llengües i a les identitats probablement bascula més respecte del que passa a Àfrica i el que passa amb els ciutadans d'Àfrica, que són ciutadans que tenen 3, 4, 5 llengües d'ús, i que si els hi preguntes els és difícil de dir-te quina és la seva llengua materna o la seva llengua d'identificació, que no el que passa en la vella Europa o en les escoles de la vella Europa, on continuem dient que a una llengua, a un país, una bandera li correspon una llengua i aquella llengua una identitat i, per tant, unes fronteres. Bé, doncs això potser va ser així en algun moment, però segurament ara ja no és així i hem de fer... O sigui, necessitem també nosaltres canviar la manera de mirar i canviar tots els pressupòsits, no sé si els prejudicis, però els pressupòsits segur que tenim a partir d'aquestes idees, no? Y aquí, bueno, flexibilidad y alegría, yo qué vols que te diga. Pero es verdad que hay 3 lingües, el castellano que es la única oficial de momento, pero después hay 2 lingües propias, 2 lingües tradicionales, que es el asturiano y hay una franja que es entre Leo y la frontera política con Galicia, que el río Eo marca esa franja, que son 40.000 personas, no 40.000 falantes, 40.000 personas, y de esas 40.000 personas una gran mayoría reconoce que fala y usan en su vida cotidiana esa variedad del eonaviego o gallego-asturiano. Y claro, desde el asturiano también en tiempos fuimos centralistas, porque es que no, por muy pequeño que seas puedes ser centralista, nadie te lo quita, ¿no? Pero eso cambió mucho. Toda la política que se reivindica, todos los procesos, todas las carencias que se detecten para el asturiano, inmediatamente siempre se está diciendo para el asturiano, para la lengua asturiana y para el eonaviego,
porque no se puede facer de outra maneira, pero no sempre lo fiximos así. Ho trobes a faltar, la feina política, o haver-te dedicat a la política, o continuar dedicant a la política? O ara el pes és literatura i... Sí, bueno, yo siempre lo digo y dígolo porque lo siento de verdad. Fue un privilegio. Dedicate durante unos años, en este caso mío 4 años a la política, desde algo que lle una vivencia personal y una también una manera de estar en el mundo, que lle los derechos culturales de una sociedad en general y de la mía en particular, pues fue una sorpresa y un gran privilegio poder dedicarme a ello y poder tener esa responsabilidad. Y yo creo que hicimos muchas cosas, a pesar de que nos tocó esas legislaturas que en vez de 4 años parecieron 400, porque la pandemia cada día se multiplicaba por 40. Pero la verdad es que yo disfrutélo mucho, sufrí también mucho, porque se sufre, si tienes responsabilidad de lo que estás haciendo y dónde y cómo, pues tienes esa especie de sufrimiento que ya en realidad un efecto de la tremenda responsabilidad que tienes, de alguna forma, manejando los recursos públicos, ¿no? Y fue una experiencia, en muchos sentidos, fue estupenda, maravillosa, en casi todos realmente, más que en algunos disgustos, como que no conseguimos la oficialidad, y la verdad eso sí fue una frustración nuevamente. Pero tengo que decir que en esos 4 años no solo no escribí una palabra, sino que prácticamente no llegué más que informes. Y es lo que tienes que hacer, nadie te obliga a estar ahí, no te queda para otra. La entrega en el servicio público, en esta responsabilidad, es única. Abandones un poco todo, abandones un poco la familia, si te lo puedes permitir, abandones un poco todo lo que significa la vida personal y dedíqueste a lo que te tienes que dedicar, y que yo creo que es un poco lo que hay que hacer. Ahora bien, si eso, yo ya no quise alargarlo otros 4 años, porque parecíame que hay otras facetas de la mi vida que me interesan también muchísimo, como yo la literatura, y estaba completamente desconectada de la literatura en el sentido interno, en el sentido no desconectada en lo físico diario, pero sí, desconectada, y pensé, bueno, si sigo otros 4 años no reconecto, igual son fantasías y sí que reconectes, pero pensélo, igual no reconecto más. Y quería apostar por este momento también mío de escritura, y también porque creo que hay mucha gente que siempre lo fai muy bien. Yo desearía a todo el equipo mío y fainlo estupendamente mellor, igual o mellor que comigo, eso seguro, vamos. I ara sí que escrius. Ahora sí escribo, sí, pero tardé un año en reconectar. Escribo y estoy con proyectos. Tenía, bueno, el mío caso fue, y digo lo rápido, yo tenía un libro para sacar en el 19 cuando me nombran consejera. ¿De poemas? O El de Argallo. Tenía el libro Argallo, que lo saqué en Barleby, que en bilingüe, asturiano-castellano, Argallo de Rumbe. Yo iba a sacarlo, cuando me nombran consejera, con ese libro, de pronto pensé, ¿qué faigo? Pues yo dije, pues no lo saco. No lo saco porque ahora de repente, no sé, no me sentía en el momento. Todo el mundo me dijo, y es una exagerada, porque ¿qué más da? Ese libro tú ya lo tienes para sacar, ya lo tienes. Digo, bueno, prefiero exagerar que no. Entonces no lo saqué. Y nada más acabar la legislatura y ya volver a la vida civil, dije, saco el libro. Entonces todo el mundo creyó que lo había escrito, que lo escribiera en ese periodo. A los viajes y digo yo, sí, en los viajes oficiales, no. Y era un libro que estaba escrito, ya maquetado, como quien dice, y ya terminado, y saquélo después. Dudélo, porque pensé, después de 4 años sostendrás esto, pero claro, si un libro no se sostiene 4 años, realmente tienes que retirarlo y guardarlo en cajón otra vez. Y a partir de ahí, pues dióme también la posibilidad de decir, bueno, abro, ¿qué quiero hacer ahora? Que siempre nos pasa igual, Jaume. Yo acuérdome de ese poema maravilloso de Linda Pastan, que llamase Voces, y en un momento dado ella dice que los poetas tenemos 15 años, dice ella en el poeta, que alguien lo dice, y dice ella, yo llevo ya 10, y si en un momento dado rozas la corteza del árbol donde siempre pasó algo, y ahora ya no pasa nada. Bueno, esto ya es nuestra gran tragedia como escritores, y si ahora ya no pasa nada... O no tragedia. O no tragedia, bueno, pasa nada, simplemente no pasa nada una altra cosa. Y ya fais otra cosa. Pero bueno, siempre nos preguntamos, ¿va a haber otro libro? ¿Va a haber algo que quiera realmente escribir desde la verdad, no desde el oficio que podemos escribir siempre?
Y bueno, pues ahora, después de un año, creo que hay També hi ha otro coses que libro. t'ajuden, t'acosten. Jo, per exemple, ara no estic escrivint poesia per la raó que sigui, i també penso, bueno, potser no n'escriuré més, bueno, no escrius. Però a mi m'acosta molt a la poesia o em manté a prop del foc de la poesia la traducció. Claro, pero A mi, estás si en algú em preguntés què voldries fer, donem una beca per un any, fer el que una vulguis, traducción. jo voldria traduir poesia. Claro. Sens dubte, eh? Vull dir, és la cosa en la qual em sento més satisfet íntimament, no sé què. I després hi ha altres camins que no són la poesia en si, però que també són la literatura. Jo, per qüestions també professionals, últimament escric més assaig, diguem-ne, o intento escriure assaig, que és molt difícil, y muy poco satisfactorio, no tan satisfactorio como la poesía. No, si en el fondo podríamos llegar ya el resto de la nuestra vida o podríamos llegar siempre, ¿no? Sí. Y no escribir y no pasaría nada. ¿Qué va a pasar en esta librería si no llega un libro más nuestro? Obviamente no hay un pestañeo siquiera en el universo. Jo amb això vaig aprendre... A mi em va ser molt útil la primera vegada que vaig a la Fira de Frankfurt. Que me'n recordo passejant allò, a l'hora que tothom recollia i no sé què, no sé quantos, jo també hi estava una mica allà, no havia d'estar en un estand, i passejant amb aquells salons i estants i milers de llibres, i tu miraves allò i deies, nosaltres aquí amb la bandereta de el català és molt important i la meva literatura és no sé què i no sé què, i mires allò i dius, no som res i a la vegada ho som tot. Vull dir que és igual que la natura, és el mateix. Quina importància té una fulla? No en té cap, però és la fulla més important del món, diguem-ne, no? Doncs és el mateix. Bueno, pero hay un baño de humildad siempre, entrar en cualquier ámbito donde se suceden los libros, que algunos serán maravillosos, otros no tanto, pero están ahí. Y es un gran baño de humildad que tenemos que tener siempre presente. Pero también es verdad que escribimos como parte de una cadena fina, y bueno, pues en esa cadena tenemos nuestro papelín, ¿no? En el fondo lo que nos planteamos, yo creo que como escritores, es por qué escribimos, ¿no? Porque claramente como somos poetas fundamentalmente, y aunque tú escribes otras cosas, yo también, ¿no? Pero en el fondo lo que nos constituye como escritores y a la poesía, sería una gran pregunta, una gran pregunta siempre el pensar por qué escribimos, ¿no? Yo el otro día estaba en un festival y estaba Mestre, poeta Premio Nacional, y era un festival muy guapo que se llama Viña y Obra, que se falla en Asturias en un sitio que hay vino. Y bueno, estaba el poeta y entonces la que presentaba el festival estaba muy preocupada porque dice, bueno, no hay que presentar a Mestre, ya todo el mundo lo conoce. Digo yo, no te engañes. Habrá 3 personas aquí que conocen, incluida a ti y a mí, que conocen a un premio nacional como Juan Carlos Mestre. Esto ya es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, no puede ser por fama, obviamente, no puede ser por repercusión social ni por economía. Entonces, ¿por qué escribimos la poesía, no? ¿Y qué pasa si dejamos de escribir? Que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando. ¿Qué pasaría? Yo creo que si nos pasan cosas si dejamos de escribir. Pásanos que la poesía de alguna forma es ese lugar extraño que dice Olvido, ¿no? Ese lugar extraño donde suceden cosas que no suceden en otros lugares. Y por eso volvemos a ella una y otra vez, a pesar de que todo lo demás, eso que hay en otros, en otros géneros o en otros modos de escribir, existe ese recompensa. La recompensa que hiciabes de escribir poesía y escribir poesía. Esa ya es nuestra recompensa, y de ahí que nos neguemos a dejar de escribir poesía, porque la recompensa està en ella mesma, no? La poesia és un espai, tal com deies tu, és un espai d'acollida i és un espai on passen coses que no passen en altres llocs, però a mi això em passa, per exemple, també amb una determinada música, no? I dius, bueno, i funciona fins al dia que deixi de funcionar. El dia que deixi de funcionar no ho sé, però és que realment aquesta manera de veure les coses que la literatura, la poesia, em permet o em dona, no la trobo en molts altres llocs i la trobo a faltar quan no la tinc. Llavors jo crec que mentre la trobis a faltar, continues escrivint. El dia que no, doncs deixarem d'escriure i no passarà absolutament res, diguem-ne, no? Però mentre hi sigui, realment jo crec que és una manera de mirar-se i d'acostar-se a la realitat i de veure la realitat que és a la vegada que fa el macro i el micro a la vegada. A mi sempre m'agrada molt quan als estudiants els explico Verdaguer, que és com si tingués una càmera de fotografia o de vídeo, en la qual hi ha un botó de macro i un botó de micro extraordinaris i que funcionen molt ràpidament. Però és que la poesia és això, la poesia és ser capaç de veure l'univers, diguem-ne, una galàxia, i a la vegada la mirada d'una fulla o d'un gra d'arena, que diu ell. Hi ha molt del que ens envolta en la vida quotidiana que acaba sent banal. La publicitat és banal, els discursos polítics són banals,
moltes de les coses que... Els cotxes són banals, moltes de les coses que aparentment haurien de ser estupendes, dius, hosti, pues, és molt millor un poema de la Mary Oliver. Sí, pero es curioso, Jaume, porque esta pregunta o estas respuestas que hacemos espontáneamente sobre qué es la poesía, por qué la escribimos, yo veo que en otros géneros no se los plantean, ¿no? Precisamente porque resulta muy difícil explicar qué es la poesía realmente, porque hay tantas cosas a la vez, o tantas cosas tan diferentes, que no lo sabemos. Pero no resulta tan difícil lo que estamos diciendo, cuando explicar no por qué la escribimos. Entonces, parece paradójico, pero no lo es. La poesía en sí misma es un concepto tan abstracto muchas veces que no es fácil delimitarlo en una definición, pero nosotros como poetas o como escritores de poesía sí sabemos por qué escribimos, y eso ya es fundamental. Y escribimos también porque, lo que decíamos, formamos parte de un entramado muy fino en el que hay grandes nudos, ¿no? Y sabemos quién son. Sin Bosca hay un gran nudo en la poesía, por decir nada más una reciente que compartimos. Y después estamos todo el resto casi, que somos pequeños puntadines, ¿no? Ahí, pero que también ya es necesario. Decía Jaspers que en realidad, en una reflexión que hacía, que no me acuerdo y cito muy de memoria, que escribimos ahora para que Shakespeare pueda escribir, ¿no? De alguna forma. Y esa idea de que todo lleve una cadena, la folla que decías tú, ¿no? La folla que es necesaria, aunque no imprescindible, pero sí necesaria para que se establezca. I per això passem-nos la vida pensant que... Bueno, necessari i no imprescindible, no, em sembla a més un bon tancament, no? Vull dir, perquè quantes coses són necessàries però no imprescindibles. I l'asturià, el català, la literatura, la poesia, les llengües, la diversitat, no passaria res si no hi fossin, però a la vegada seria dramàtic que no hi fossin. I em sembla que és una bona imatge, que respon o que dona sentit, com a mínim, a la conversa, o a la continuació de la conversa, perquè, com has dit tu, fa anys que parlem i continuarem parlant. Gràcies. Gràcies.